Entonces quisiera compartirles el mensaje: nuestro norte es el Señor Jesucristo. Donde al leer este fragmento, que lo quiero utilizar como ilustración, me di cuenta de que hay tres cosas que tenemos que hacer. Hay tres tenemos. Primero, tenemos que devolvernos al norte. Segundo, tenemos que trabajar para Dios. Y tercero, tenemos que pasar tiempo con Dios. Vamos a desarrollar lo primero. Tenemos que volver al norte. Este fragmento de la Biblia lo quise usar porque tenía esta frase, este concepto de volverse al norte. En su contenido lo encontré interesante y ahí fue como me inspiró. Además, en otra ocasión, en una mensaje que no era cristiano, vi que hablaban del norte, como buscar un objetivo. Y me llamó la atención que aquí Dios también le muestra a Moisés que está pegado en un lugar y tiene que devolverse hacia el norte, hacia el lugar donde debían ir. Entonces, ¿qué fue lo que leímos? Primero, aquí en Deuteronomio desde el versículo 1, en el capítulo 2, vemos a Moisés que están rodeando el monte de Seir con los israelitas y Jehová le dice en el versículo 2: y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Le da una instrucción específica, que se vuelvan. ¿A dónde? Al norte. ¿Por qué? Porque el territorio donde están, en el versículo 5, dice, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Estaban en un lugar que no les correspondía. Esaú estaba, los descendientes de él estaban de hace mucho tiempo. Veamos que estaban de hace mucho tiempo. Génesis 36, versículo 6. Había gente ahí establecida. Génesis capítulo 36, desde el versículo 6, por contexto solamente. Okay. Dice, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos. Ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y el 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom, y después vienen los linajes de Esaú. Brevemente, Esaú es quien vendió su primogenitura, es hijo de Isaac, y tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Pastor predicado mucho de Esaú hace poco tiempo, y contó su historia. Y lo llevó a lo práctico. Pero no es el punto, aprender de Esaú. Es aprender de que ahí Dios le había dado por heredad a otras personas ese monte. Y para ser más claro con eso, Josué 24, versículo 3. Josué, capítulo 24. Versículo 3. Podemos confirmar de que ese monte Dios se lo ha dado a los hijos de Esaú. Y yo tomé a vuestro padre Abraham, ahí dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, como hijos. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Entonces lo que le dijo Jehová a Moisés ahí en el monte es realmente verdad. Ese monte no era para ellos, se lo había dado por heredad a los descendientes de Esaú. Continuamos con lo que hemos leído en Deuteronomio 2, explicando un poco de qué se trata lo que estamos leyendo.
Dios le da la instrucción en el versículo 3 de volverse al norte. Desde el 4 en adelante, lo que ocurre es que Dios les dice prácticamente a ellos que van a depender de ellos, porque les van a tener que comprar comida, les van a tener que comprar bebida. ¿Con qué? Con el dinero que van a generar ellos mismos, porque Dios les dio la capacidad de trabajar, de generar riqueza. Y además concluye, allá en el versículo 6 y 7, llegando ahí, que conoce Dios la condición en la que están, conoce Dios los 40 años que han pasado en el desierto, y les recalca que nunca les ha faltado nada. En contexto, es eso lo que hemos leído, como historia, leyéndolo como si leyéramos un cuento. Cuando leemos la Biblia, es interesante hacer el ejercicio de leer y luego meditar. Meditar de lo que hemos leído y reflexionar y buscar algo que nos enriquezca. Porque podemos leer una historia y chuta, lo único que vimos es que hay que volverse al norte y que Dios les dijo tal y tales cosas. Pero es interesante que nos vayamos, la palabra norte me llamó la atención. La palabra norte en la Biblia es más que un punto cardinal. Aunque en algunas partes sí aparece siendo referencia a un punto cardinal. Pero en muchas ocasiones se asocia con el esplendor y la majestad de Dios. Y en otras ocasiones también con los juicios que va a traer Dios. ¿De dónde vendrán? También en los profetas, Jeremías, Ezequiel, Sofonías, el norte aparece como Babilonia, lo hace referencia a tal. Pero no voy a entrar en ese detalle, pero Babilonia, si uno lo ve en el mapa, está al este de Jerusalén. Pero ahí hace referencia al norte por lo táctico que tenía que hacer el ejército para llegar hasta allá. Pero me quiero centrar en cuando el norte tiene relación con el esplendor y la majestad de Dios. Veamos Job 37:22. El libro más antiguo de la Biblia. Job 37, versículo 2. Perdón, 22. Me comí un 2. Dice lo siguiente: viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. La dorada claridad. En Dios hay una majestad. En ese norte. En Ezequiel 8:14, otro pasaje que podemos revisar. Ezequiel 8, versículo 14. Solo la primera parte, porque ese versículo está separado, tiene un punto y coma. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Hacer un estudio del norte sería súper largo. No es mi énfasis, dedicarle el tema que es el norte. Pero lo que me interesa es desarrollar el concepto de volverse al norte. Cuando va acompañado de un verbo. Volver al norte. Y sí nos queda claro que tiene relación el norte con Dios. Con buscar a Dios. Ahora, respecto del volver, que al mismo tiempo sería regresar, virar, retornar, ir hacia atrás, devolverse en realidad. En frío podríamos concluir que es un traslado físico, mover esto hacia el norte, yo dirigirme al norte. Y la idea es que no concluyamos que nos tenemos que ir a instalar la iglesia en Arica, porque tenemos que volvernos al norte. No. Porque en la Biblia, si uno es minucioso en la Biblia y medita en la Biblia, se da cuenta que el norte aparece, el concepto de volver aparece también para cambios espirituales o intelectuales. En Levítico 19:4, si me acompañan ahí. Levítico, capítulo 19, en el versículo 4. Dice:
No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. No volverse a los ídolos, no volver a creer en algo, no ir a algo, un cambio ahí de intelecto. No tiene que ver con un traslado físico, de un traslado de un lugar a otro donde yo me dirijo, asociado al volverse de la mente. Otro pasaje, Proverbios 1:23. Proverbios 1, versículo 23. Ahí dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión, volveos a la ley, volveos a la Biblia, volveos a ver mis mandamientos, volveos ahí. Y en Santiago 5:20, como último pasaje para ver que volver no solamente es un movimiento o un desplazamiento físico de algo, para ver algo en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, el capítulo 5, el versículo 20, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sepa el que haga volver del error. Un cambio tanto intelectual como espiritual aquí ya. Nosotros hoy estamos insertos en una sociedad cada vez menos cristiana, en donde igual compramos comida, compramos bebida, con el dinero que conseguimos trabajando, producto de lo que hacemos diariamente. Una situación parecida a lo que pasa con los israelitas aquí en el monte. Estamos pegados en un lugar donde dependemos de este intercambio. Y nuestra satisfacción se cumple porque tenemos plata y adquirimos las cosas. Dios nos dice algo similar también a nosotros como iglesia. Cuando le dice a Moisés, volveos al norte, y le dice, no se metan con ellos, porque esto no es de ustedes. Dios nos dice que nuestra ciudadanía no es de acá, en el Nuevo Testamento. Filipenses 3:20. Dios nos dice que estamos insertos en un lugar que no nos lo va a dar. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Tenemos una ciudadanía? Sí, en el cielo. No vamos a adquirir nada después que nos morimos, no vamos a adquirir nada de lo que está aquí. Eso se va a quedar aquí con los que viven aquí. Y ahora me gustaría que para que ejemplificar esto del concepto del norte, pudiéramos hacer un ejercicio práctico para que lo pudiéramos materializar, de que a ver si estamos todos pensando lo mismo con respecto, porque aquí este pasaje termina de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro Maestro, Él es a quien debiéramos seguir y que vamos a ir descubriendo que ese es el camino hacia el norte nuestro. Me gustaría invitarlos a que confíen en mí un ratito y se puedan poner en pie. Un ratito. Que confíen en mí, son 40, 30 segundos. Que se puedan poner en pie y se sienten lo que hayan leído la Biblia. No, para ver quién no lo leyeron, no. Y que cierren sus ojos por un momento. Que nadie los tenga abiertos, no sea pillo. Y que apunte con el dedo hacia adelante, con su dedo índice hacia dirección hacia mí, hacia el púlpito. Cuidado con pegarle al de adelante. Si quiere darse espacio, se lo da. Y ahora dirija su dedo hacia donde usted cree que está el norte físico. Y que se quede ahí. Sin hacer pillería ni mirar. Y ahora abra sus ojos.
No, bajen la mano, no sean pillos. Traten de mirar a dónde está apuntando la gente. Yo veo algunos para allá, otros para atrás. Si se dan cuenta, no todos tenemos la misma percepción hasta dónde está el norte. Gracias, lo voy a invitar a sentar. El norte está para allá. No todos tenemos la misma percepción de dónde está el norte. No todos tenemos la misma. Y eso pasa en el mundo hoy. Todos tienen una distinta percepción de dónde está su objetivo. Porque este concepto del norte se trata con el de buscar un objetivo, buscar una aspiración, buscar a alguien a imitar. Por eso sale tanta religión con gurús, con budas, con cosas así, porque alguien busca imitar a alguien. La gente busca imitar a alguien. Busca aspirar a ser como alguien. Y no todos tenemos la misma percepción de eso. Cada uno lo ve y lo interpreta como quiere. Nosotros nos tenemos que dar cuenta que nuestro norte es uno. Como iglesia, es uno. Y los voy a invitar a que revisemos el pasaje Salmos 27:4. Uno de los más claros que encontré respecto a la búsqueda del objetivo común. Dios nos dice que nos debemos dar cuenta que estamos pegados y debemos volver a nuestro objetivo. Debemos buscar una aspiración, no quedarse pegado. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Más claro no puede ser ese. David quiere solo una cosa, y complementa, esta buscaré. Ahí está el norte, su objetivo, su aspiración, lo que quiere, la meta. Y la va a buscar. ¿Y qué es? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Hoy podemos contemplar la hermosura de Jehová? La vemos en la naturaleza y la vemos en su palabra. La hermosura la podemos contemplar día a día. Día a día. Y otra cosa quería inquirir su templo. Inquirir tiene relación con tratar de llegar a un conocimiento de algo, pero a través de preguntarse cosas, de conversar mucho, como una indagación, pero bien adentro. Podemos decir que es querer hablar con Dios, querer estar ahí. Hoy podemos inquirir su templo, podemos indagar, podemos orar, tenemos esa herramienta, podemos hablar con Dios, podemos estar todos los días con Dios, leyendo, meditando y orando. Su palabra. ¿Tenemos que buscar un norte? ¿Tenemos que encontrar el norte? Sí. La respuesta es sí. Efesios 4, los quiero invitar a que leamos Efesios 4, el versículo 22. Entonces, ¿se trata de devolverse? También sí. Desde el 22, Efesios capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se trata de quedarse pegado? No. ¿Se trata de volverse? Sí. Se trata de cambiar. Se trata de ser distinto, de no seguir en las mismas cosas. Porque si sigo en las mismas cosas, sigo pegado en el monte, en esta relación con ellos. No cambia nada. No dirijo mi mente hacia otro lugar que me beneficia. Para los israelitas aquí que se dirigieran a ese lugar los iba a beneficiar porque se iban a ir a su tierra prometida. Nosotros buscar nuestro norte es Jesús, sí nos beneficia, porque nos va a hacer cumplir ese pasaje de Efesios. Nos vamos a renovar en mente y vestir del nuevo hombre. Y así vamos a cumplir, como termina ese pasaje, materializar la justicia
y santidad de verdad. Y la vamos a mostrar a nosotros. Entonces nuestra aspiración es ser como Cristo. Ahí está nuestra aspiración. Ahí está nuestro norte, ahí está nuestro objetivo. Ser como Cristo es desarrollar el carácter de Jesús. Es tener carácter. Un filósofo, Aristóteles, decía que somos lo que hacemos día a día. Dios nos dice algo distinto. Dios nos muestra que la Biblia nos cambia, el Evangelio nos cambia, y entender el mensaje de la cruz nos renueva y nos hace tener un nuevo corazón. Y si nos alimentamos más de la Biblia, vamos a expresar naturalmente eso. Nuestro norte tiene que ser el Señor Jesucristo. Sí o sí. Romanos 8:29. Es el fin nuestro. Es el fin como cristianos. Si somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está la intención de Dios. Siempre está ahí. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Lo que sigue. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que le imiten a Él. Los que tienen hermanos, yo no tengo, pero los que tienen imitan al mayor. Bueno, si es malo no lo imiten, pero lo imitan. Tratan de tratar, porque es el que va más avanzado en la vida. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el énfasis que presenta la Biblia en el Nuevo Testamento, que hasta que Cristo sea formado en vosotros, imitemos a Cristo. Seamos como Él. Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo. Él lo imitaba. Y ya que vimos que un desplazamiento físico hacia el norte se manifiesta moviéndolo, desplazándolo, ¿cómo materializar el volverse a un objetivo al norte espiritual? Seguir a Cristo. ¿Cómo se materializa eso? ¿Cómo imito a Cristo? ¿Cómo llego a ese punto? Porque podría tener esa duda. ¿Cómo lo sigo? ¿Cómo llego a decir Cristo es mi aspiración y lo imito? Porque los imitadores de hoy hacen calcado lo que hace el otro. De eso se trata de imitar. Tenemos que empezar por lo que primero hizo el Señor Jesucristo hacer en su ministerio público. Si queremos imitar a Cristo, lo primero que hizo el Señor Jesucristo fue trabajar. Trabajar para Dios. Así empezó todo. Desde niño. Lucas, capítulo 2, versículo 47. Y este es el segundo punto. Tenemos que buscar un norte. El norte es el Señor Jesucristo. Ese es nuestro objetivo. Pero tenemos que comenzar a imitarle. Tenemos que comenzar a trabajar. Lucas 2, versículo 47, desde ahí. Jesús, niño aquí. Era un niño Jesús aquí. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Jesús había perdido un tiempo. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Estaba trabajando ya desde niño. Para Dios. Mateo 4:17. La primera actividad de su ministerio público. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir,
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Empezó a predicar, empezó a trabajar para Dios, empezó a entregar el mensaje al pueblo. Entonces comencemos a trabajar. Tenemos que seguir este llamado al manos a la obra. ¿Y cómo? Perfeccionándonos en la obra. Revisemos Efesios 4, desde el versículo 11. La mejor forma de comenzar a trabajar es perfeccionándose en la obra que Dios nos dejó. Aquí este pasaje habla de buscar la perfección, pero esa perfección es la que tiene relación con la de ser como Cristo, de buscar ese objetivo. Dice, desde el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Interesante. Vemos que Dios constituye la iglesia, ¿a fin para qué? Para perfeccionar a los santos en el ministerio, en la obra, materializando el trabajo para Dios. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que todos conozcamos tanto a Jesús, que somos iguales a Jesús, que nos parecemos, somos imitadores de Jesucristo. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y de eso se trata cuando en 2 Timoteo 3, 16 y 17, si lo quieren ver pueden ir ahí, del enteramente preparado para toda buena obra. De eso se trata. Para el momento cuando debamos presentar defensa con mansedumbre, cuando estemos con problemas, cuando queramos presentar el Evangelio, de eso se trata, el enteramente preparado. Ese pasaje dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con el pasaje de Efesios entendimos que ese perfecto es imitar a Cristo. Aquí podríamos decir que para que el hombre de Dios sea igual a Cristo y que esté preparado para cualquier cosa, para cualquier buena obra, tenemos que estar. Dios nos dejó esta obra. Debemos escuchar ese llamado de decir, ponernos la mano en el corazón y ponerse en manos a la obra, ponerse a trabajar. Y dejar que Cristo sea el maestro. Dejar que Él sea la guía. Y que la Biblia sea nuestra instrucción final, nuestra autoridad final. Lo que dice ahí. Con Cristo como maestro y la Biblia como autoridad final, la perfección es un camino más sencillo. Y la perfección, con este concepto que acabamos de ver, la perfección es imitar a Jesús, imitarlo a Él. No esta perfección que nadie se equivoca, que pinta el mundo. El mundo sabe que se equivoca, sabe que no es perfecto. El ser humano sabe que no es perfecto. Todos. Nadie dice, pues si nadie es perfecto. Cuando lo pillan en algo, si nadie es perfecto. Incluso en la ingeniería se define un proceso perfecto, el que en cada millón de veces que lo hago, me puedo equivocar 3 veces. O sea, permiten el error. Se asumen que no son perfectos. Tanto en la ingeniería. Porque saben que el hombre se va a equivocar en algún minuto. Saben que en algún minuto un avión se va a caer. Un doctor va a matar a alguien en el pabellón. El hombre se va a equivocar siempre. Y es así de duro. Las matemáticas muestran así. Ese dato súper interesante. La perfección para el hombre es equivocarse 3 veces por cada 1 millón de veces que lo hago. Y eso no es perfecto, es perfecto de no equivocarse nunca. Pero la perfección para Dios es distinta. Es que imitemos a Jesucristo porque Jesús no se equivoca nunca. No hay error. Tenemos que ponernos a trabajar entonces. La madurez, de esto depende la madurez espiritual nuestra. Para ponernos a trabajar en la obra, debemos usar bien la palabra. 2 Timoteo 2:15, en el libro que estábamos revisando. Segunda carta a Timoteo
capítulo 2, el versículo 15. Dice ahí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia hay que usarla bien. Usarla bien. Que no nos pase como el mensaje que entregó Alex la semana pasada, que como la iglesia en Corinto, que nos digan que somos niños y que necesitamos que nos enseñen de nuevo. Debemos pasar tiempo en la palabra de Dios. De eso se trata la madurez espiritual. Y esa es la madurez espiritual en la que nos va a hacer desarrollarnos bien en la obra, como en cualquier trabajo. Nuestra expertise, nuestra experiencia nos ayuda a desarrollarnos bien, a desempeñarnos bien en lo que hacemos, en cualquier cosa. Nosotros, quienes aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no perdemos la salvación. Los que ya estamos trabajando en la obra, entonces lo que debemos plantearnos es, estamos en algo, terminemos bien lo que empezamos entonces. ¿Cómo lo vamos a terminar bien? Pasando tiempo con Dios. Pasando tiempo con Jesús. Es la única técnica para que yo tenga un incentivo para trabajar en la obra. Es el único incentivo para que yo me anime a alguien en el metro mal y le hable. Es el único incentivo para que alguien me venga a contar algún problema y yo le hable de que Cristo murió por él y no me quede callado. El pasar tiempo con Dios es el único que me va a mover hacia eso. ¿Para qué estamos nosotros? Primero, para darle gloria a Dios. Veamos este pasaje, Isaías 43, versículo 7. Estamos para darle gloria a Dios y no problemas a Dios. Dios nos solucionó nuestros problemas enviando a Jesús. Y como dice en Deuteronomio, Dios está en todas partes, Dios todo lo sabe, conoce cada condición nuestra y nunca nos falta nada. Isaías 43, 7. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. No, perdón, ese era el de abajo. Los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Romanos 11:36 era ese. ¿Qué tiene relación con lo mismo? Que estamos para la gloria de Dios. Efesios 3:21. ¿Se trata de ser mayor, menor, niño? No. Efesios 3:21 dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Todos tenemos un rol específico que es imitar a Cristo para darle gloria a Dios. Estamos para darle gloria, no está para otra cosa. Y como ven, trabajar es darle gloria a Dios. Como dice en Juan 17:4. Lo podemos revisar. Juan 17:4, es el Señor Jesucristo ahí. Darle gloria a Dios es trabajar en la obra. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y como vimos en la escuela dominical, en la que estamos revisando, es que tenemos una tarea, un trabajo, que es ir y predicar. Tenemos que glorificar a Dios haciendo la pega, haciendo el trabajo que Dios nos dio. Pero para hacerlo, viene este tercer punto, que tenemos que pasar tiempo con Dios. Queremos llegar a ser como Cristo. Como lo dije en la clase de los matrimonios, no hay que poner el hacer antes que ser. No hay que preocuparse de hacer algo más que por el ser uno mismo naturalmente. Ese ha sido el error del legalismo y de muchas religiones. Preocuparse de leer y hacerlo, pero al pie de la letra, sin meditar, sin reflexionar, sino por tratar de agradar a Dios por algo. Y Dios nos pide meditación en su palabra. En forma razonada, naturalmente, mostrar el fruto del Espíritu en forma natural. No nos olvidemos nunca de la segunda parte de Efesios 2:8-9 que conocemos bien. La segunda parte es Efesios 2:10.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos tiene aquí para darle gloria y trabajar por su obra. ¿Cómo pasamos tiempo con Dios? ¿Cómo pasamos tiempo con Jesús? Hay que materializar eso, porque se ve lejos. Podría verlo lejos usted quizá, pero no es tan lejos. Podemos pasar tiempo con Jesús. Los apóstoles lo hacían. Los apóstoles se destacaron por eso. No se destacaron porque sabían mucho de la Biblia. Se destacaban porque pasaban tiempo con Jesús. Revisemos Marcos 3:14. Entonces recordemos que tenemos un norte, tenemos que volvernos a Jesús. Jesús es nuestro norte a imitar, es nuestro camino, el camino de la verdad. Y para llegar a ese camino hay que trabajar para Dios, hay que trabajar para Jesús. Marcos 3:14. Dice Jesús, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesús aquí estableció 12 para que estuviesen con él. Nosotros debemos estar con Jesús entonces. Porque después de que estuviesen con él, él los enviaba a predicar. Nosotros debemos estar con Jesús para poder hablar. Si no, ¿qué vamos a hablar? Hechos 4:13. No se trataba de que sabían mucho de la Biblia, como les dije recién. Y aquí en el libro que estamos enseñando en la escuela dominical, pasamos por un pasaje así. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, los religiosos de esa época, veían que Pedro y Juan predicaban con fuerza, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, que eran los simples pescadores, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hoy en día, hermanos, la gente dice, él pasa tiempo con Jesús. Él es distinto, él es como Jesús. ¿Podrían decir eso de nosotros? Es lo que deberíamos buscar. Porque cuando Kramer imita a Piñera, decimos, igual a Piñera. Pero si nosotros imitamos a Cristo, nos dicen, él es igual a Cristo. Sale igual a Cristo. Deberíamos buscar que nos dijeran eso. Porque Jesús fue un líder influyente. Cuando hablaba con alguien, la persona razonaba, entendía y se convertía. Nosotros debemos lograr ese carácter del Señor Jesucristo. Y se puede, pasando tiempo con Dios, como lo que estoy comentando. Salmos 25:14. Teniendo este tiempo a solas con Jesús, no nos va a costar hablarles a otros, no nos va a costar sobrellevar problemas. ¿Vamos a tener problemas? Sí. Vamos a tener hartos y más de los que creemos. Pero el pasar tiempo con Jesús es lo que nos va a tener preparado. Recuerden que Jesús predicó y terminó en la cruz del Calvario muriendo por todos, los pecadores. Que tengamos vergüenza nosotros es lo mínimo, el mínimo padecimiento que podríamos tener en esta tierra. Y pasando tiempo con Dios, se nos va a quitar la vergüenza y los temores. Porque vamos a estar tan seguros de lo que decimos, vamos a tener una convicción. Tenemos que leer la Biblia, sí, pero luego hay que meditarla. Tiene que meditar lo que leyó y tiene que orar por lo que meditó y leyó. Así pasa tiempo solas. Salmos 25:14 les dije. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima va a estar con quien le interesa, con quien le teme a Dios, pero con el que le teme a Dios relacionado con ese respeto a Dios. Juan 5:39. Nuestro primer paso es leer la Biblia, abrirla. Leemos muchas cosas. Dediquémosle un tiempo a la Biblia en el día.
y siéntase mal si no lo hizo. Y vaya haciendo el hábito de pasar tiempo con Dios. Porque recuerde que ese tiempo va a ser enriquecedor para su trabajo, para Dios. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En las Escrituras está escrito lo que hizo el Señor Jesucristo. En las Escrituras está nuestra enseñanza, no en otra parte. Si queremos imitar a Jesús, hay que ir a la Biblia. No tiene otra opción. No tiene otro libro, no. Un folleto, no. La Biblia es quien muestra y da el testimonio de Jesucristo. Debemos leer. Debemos meditar lo que leímos. No se trata de leer por leer. Porque por leer leamos el diario. Hay que leer y meditar para razonar lo que nos está mostrando Dios. Salmos 77:12. El Salmo 77:12 dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. David meditaba en las obras de Dios y hablaba de los hechos. O sea, nosotros podemos leer, meditar y materializarlo. Materializarlo inmediatamente. Hablarle a otros. Y consecuente con esto, después de meditar, es orar. Esto no puede ir sin oración. Filipenses 4:6. Pablo nos dice, a través del Espíritu Santo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, leamos mucho la Biblia, meditemos lo que estamos leyendo, medite lo que lee, entienda lo que lee. Si no lo entiende, el tercer paso, ore. Inquirir en el templo, como decía David, converse con Dios. Tenemos esa posibilidad. Dios no es este ser frío, podemos conversar con Él. Nos dio esa facultad de orarle, de estar en contacto con Él. La técnica para pasar tiempo con Dios, entonces, leer, meditar y orar. Pasando tiempo con Dios, usted va a querer trabajar en la obra, sin duda. Y trabajando en la obra va a tener claro que el norte es Jesús. Tenemos un norte, si está pegado, despéguese. Vuélvase al norte, vuélvase a Jesús. ¿Cómo tiene que volverse? Empezando a trabajar para Dios. ¿Y cómo va a trabajar para Dios? Pasando tiempo con Jesús. Imitándole. Imitándole cada día, buscando imitar a Él. Quisiera terminar este mensaje en oración. Invitarle a que incline su rostro y cierre los ojos y me acompañe